Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Buenas tardes, amigos y amigas. Les saluda Miguel Ángel Chávez Morales a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Hoy en México y sus historiadores nos acompaña Pablo Serrano Álvarez, a quien saludo con mucho gusto. Pablo. Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Qué gusto. Y hoy nos acompaña también el doctor Pablo Yankelevich, amigo entrañable del INERM, para conversar de su más reciente libro, Ráfagas de un exilio. A propósito de este tema, se dice que Argentina vive una explosión de memorias y el exilio no ha escapado a este deber de recordar y reconstruir la suerte corrida por aquellos que optaron por salir del país, escapando de la muerte, la tortura o la cárcel. Este libro examina la historia del exilio argentino en México. Se trata de una exploración sobre diversos temas derivados del encuentro entre mexicanos y argentinos. Se estudia el destierro en su dimensión cuantitativa, reconstruyendo los perfiles sociodemográficos de millares de argentinos que escaparon de la represión y los crímenes perpetrados por los militares. Nuestro invitado, Pablo Yankelevich, es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, es profesor e investigador de tiempo completo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Se ha especializado en historia en las relaciones internacionales de México durante la Revolución Mexicana y en la historia política e intelectual latinoamericana del siglo XX. Es autor de diversos libros, entre los que destacan Miradas Australes, Propaganda, Cabildeo y Proyección de la Revolución Mexicana en el Río de la Plata, la Revolución Mexicana en América Latina, Intereses Políticos e Itinerarios Intelectuales, y también Ráfagas de un exilio, Argentinos en México, 1974-1983. Y muy bien, amigos y amigas, los invitamos para que estén en contacto con nosotros, nos hagan llegar sus comentarios a los teléfonos 5604-8229, 5604-7926 y también la línea sin costo, el 01800-670-1680. Y bueno, además podrán ustedes ganar hoy uno de los 5 libros de Benito Juárez y Jesús González de Boris Rosen, si nos responden a una sencilla pregunta que formulará Pablo Serrano Álvarez. Así que bueno, pues comenzamos. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Pablo Yankelevich. Bueno, la pregunta es el nombre de la presidenta argentina que fue derrocada en 1976 con un golpe militar. Entonces, a los que respondan ese nombre, pues se llevarán estos libros, ¿verdad? Pablo, de nuevo aquí en México sus historiadores, me da gusto que vengas para presentar este libro de la historia del exilio argentino en México, 1974-1983. ¿Qué significado tiene el estudio del exilio argentino en México? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto volver a ver a Miguel Ángel y a ti, Pablo, muy buenos amigos. Mira, en realidad se dice, y efectivamente así lo ha sido, México ha sido territorio de asilo, de refugio de una gran cantidad de perseguidos de una buena cantidad de países en el mundo. Así es. Sin embargo, hay en el territorio de la historiografía, lo que hay es una enorme producción, muy justificada, en torno a uno de esos exilios, que es el exilio republicano español, que es el más conocido de todos, yo diría el más importante de todos, por la duración, por la cantidad de gente que vivió en México, por el impacto, por las inserciones de estos exilados en distintos ámbitos, etc. Pero hubo muchos otros, desde exilios
diría yo, prácticamente desconocidos, exilios de norteamericanos en México, ¿sí? Exilios, por supuesto, de guatemaltecos, centroamericanos, franceses, alemanes, austríacos, chilenos, uruguayos, brasileños, etc. Bien, entonces, este libro se inserta en ese campo de estudios, que es un campo de estudios en torno a México como territorio de refugio de perseguidos políticos. Y en este caso creo haber concluido un libro que gira en torno a la historia del exilio argentino que vivió en México entre 1974 y 1983, cuando por un lado se produce una escalada de violencia política inusitada en Argentina a partir de 1974, que es cuando muere el general Perón, y es sucedido por una persona, que no puedo decir porque tú acabas de hacer la pregunta, y el golpe se produce en el 76 y la restauración del gobierno, un gobierno constitucional, se da en el año 83. Entonces es un exilio que corre a lo largo de 9 años. Pero además es un exilio generalizado en América Latina, porque unos se van a Venezuela, otros se van a otros sitios, pero el exilio en México adquiere un significado fundamental por la influencia en la cultura, en la economía, en la política, en la sociedad, ¿no? Sí, mira, es interesante. El exilio argentino se despliega sobre más de, diría, 20 naciones. En América Latina las más importantes serían, como tú dices, Venezuela, México, Brasil, un poco Costa Rica y Cuba, básicamente hablando muy grosso modo. Pero también hay en Estados Unidos, en España, en Italia, en Alemania, etc. Lo interesante, y como yo relato en la entrada del libro, en realidad lo que originó esta inquietud por estudiar el exilio fue un hecho verdaderamente casual. En el año de 1987, yo estaba en la ciudad de Buenos Aires y era un 15 de septiembre por la tarde y recibí una invitación para asistir al tradicional grito mexicano. Entonces esa noche fui al grito, y en el grito lo que vi en esa ceremonia fue un enorme auditorio universitario en la Universidad de Buenos Aires, con algunos miles de personas, todos gritando desaforadamente ¡Viva México! ¡Viva México! 1987. Entonces yo estaba de paso por allí y digo, bueno, aquí algo ha pasado. Es un grito como un poco raro, es un grito que organizaron argentinos y que gritaban argentinos, y por supuesto estaba el representante diplomático de México dando el grito, pero los mexicanos eran una minoría. Entonces lo que originó en principio esta indagación fue qué sucedió en México como para que se gestaran vínculos y lazos de identidad y de afecto capaces de perdurar una vez que el exilio ha concluido. Es decir, me explico, la gente que se fue a España, a Italia, a Costa Rica, no mantuvo redes a la hora del desexilio, pero los que lo hicieron en México sí. Bueno, entonces esa fue una primera pregunta que yo me hice, pero entre esa pregunta y el libro que estamos comentando pasaron muchas cosas, porque lo que me di cuenta es que era necesario dar cuenta de muchas cosas, además de estos sentimientos de afectos, de encuentros, desencuentros de mexicanos y argentinos en México. Entonces, esa pregunta inicial se fue diversificando en muchas preguntas. Me imagino. Y el resultado de algunas de esas preguntas son
las páginas que contiene. Claro, que además es un libro interesantísimo, amigos, publicado por el Colegio de México. Pablo, hay como dos etapas del exilio, de este exilio fuerte argentino, ¿no? Una que es de 74, donde arrancas, que entre 74 y 76 se dan una serie de leyes por esta presidenta, que no voy a decir su nombre, que ocasionan represión, persecución, encarcelamientos, torturas, y después viene el golpe, que es cuando ya es el colectivo que más se aglutina, que sale huyendo de la represión y tal. ¿Por qué estas condiciones entre 74 y 76, esta presidenta emite un conjunto de legislación, de reglamentos que ocasionan el exilio? Sí, mira, es una muy buena pregunta, porque por lo general la brutalidad y criminalidad de la represión militar a partir del 76 esconde lo que sucedió desde hacía 1 año y medio antes. Es verdad. Todas las referencias son a partir de 1976, pero resulta de que un año y medio antes, en aquel país se empieza a vivir una espiral de violencia al amparo de lo que luego se conocerá como terrorismo de Estado. Es decir, comienzan a operar bajo financiamiento del gobierno de esta persona, que no podemos decir su nombre, bandas paramilitares, escuadrones de la muerte, que sentencian a muerte a distintos sectores, dirigentes, políticos, periodistas, abogados preocupados por vigencia de derechos humanos, líderes estudiantiles, profesores universitarios, etc. Estos escuadrones publican listas públicamente diciendo quién va a ser fusilado. Y en el curso de los días esas personas eran asesinadas en sus hogares, en la calle, en sus lugares de trabajo, etc. Ese nivel de violencia bajo un gobierno constitucional, si todavía no se ha producido el golpe, es el que origina un primer éxodo. Pero es un éxodo muy temprano. Exacto, es un éxodo que comienza, digamos, en agosto, septiembre de 1974, y el golpe será en marzo de 76, es decir, todavía falta bastante. Pero es un primer éxodo como muy selectivo, es un primer éxodo de esta gente que está en la mira de los escuadrones de la muerte. La AAA exacto, que se funda exacto, en esa época. Es ¿Qué era la AAA? Lo que se conoció como la AAA o las 3A era un grupo, un ejército de criminales integrados por policías, fundamentalmente, financiados por un secretario de Estado que tuvo esta presidencia, que se llamó este personaje López Rega, que armaba y financiaba a estos grupos. Pero ¿cuál era el fin, Pablo? Porque, bueno, muere Juan Domingo Perón, asume la presidencia su mujer, ¿no? ¿No tenía el control ella? ¿O qué es lo que pasa como para que se funde este tipo de casi SS alemanas, ¿verdad? Sí. Yo diría que sus métodos eran bastante parecidos. Lo que sucede es lo siguiente: el peronismo que llega al poder en 1973 y que ha estado proscrito durante 18 años en Argentina. Perón fue derrocado en el año de 1955, sale al exilio y vuelve al poder el peronismo a través de una figura de la cual luego hablaremos, porque estuvo exilado en México, que fue su delegado personal, el doctor Héctor J. Cámpora. Héctor J. Cámpora asume la presidencia del país en mayo de 1974, está en el gobierno solo 40 días, renuncia para llamar a nuevas elecciones en donde se podría presentar Perón como candidato. Perón estaba proscripto, no se podía presentar a
Bien, lo que sucede es una lucha en el interior del movimiento peronista entre sectores de derecha y sectores de izquierda, y en esa lucha quien pierde el poder son los sectores de izquierda. De tal manera que con la muerte de Perón, ¿sí?, la derecha de este movimiento peronista asciende prácticamente al poder, y las principales víctimas de esos escuadrones de la muerte son dirigentes peronistas vinculados a la izquierda. Entre otros de los condenados a muerte está el propio expresidente Héctor J. Cámpora, quien en aquel entonces, cuando él renuncia a la presidencia para dar lugar a elecciones nuevas en donde Perón se presenta a las elecciones, Héctor J. Cámpora es nombrado por Perón embajador de Argentina en México. Cuando muere Perón y sucede esto que acabo de relatar, él renuncia a la embajada. Pero, en paralelo, esta organización lo condena a muerte. De tal manera de que Héctor Cámpora, curiosamente, se convertiría en el primer exilado. O sea, se queda aquí en México. Se queda aquí en México. En principio se queda en México a vivir de odontólogo, porque él es odontólogo. Entonces él renuncia y se queda esperando ver qué pasa, porque si él regresa, su vida no tiene demasiado. Finalmente, en una decisión que ha sido muy discutida, él decide a final de 1975, viviendo de México, regresar a la Argentina. Y regresa a la Argentina porque hay una coyuntura particular en donde se espera, hay una llamado elecciones en algunas provincias, y se espera que él pueda, digamos, como capitalizar un sector de una izquierda peronista que no está adscrita a la guerrilla peronista, sino a sectores, digamos, más inclinados a salidas electorales. Él regresa a finales del 75 y se produce el golpe en marzo del 76. Por supuesto que para los militares el principal enemigo, uno de los principales, es él. Es él por un hecho paradigmático, que es que cuando él toma posesión de la presidencia en 1973, lo primero, el primer decreto que firma el mismo día es una amnistía general para todos los presos políticos. De tal suerte que la derecha y los propios militares lo acusan de complicidad con estos presos políticos, que en buena medida pertenecían a organizaciones guerrilleras, lo acusan de complicidad y de haber liberado a esta gente. Entonces él regresa a la Argentina, en marzo se produce el golpe, y el 24 de marzo y el 11 de abril, es decir, 2 semanas más tarde, él ingresa asilado a la embajada mexicana en Buenos Aires. Y este es uno de los capítulos del libro, porque él ingresa acompañado por su hijo, y 2 días más tarde ingresa otro líder peronista muy joven, que tenía 35 años en aquel entonces, que se llama Juan Manuel Abal Medina. Estos 3 asilados diplomáticos en Buenos Aires se convertirán en rehenes de la dictadura, porque la dictadura les negará el salvoconducto para salir de la embajada. Entonces, para hacerla corta, Juan Manuel Abal Medina estuvo en la embajada 6 años y 4 meses. ¡Qué barbaridad! Es decir, es el asilado en la historia del asilo diplomático en el sistema interamericano que rompió todos los récords. ¿Y qué hacía en la embajada tanto tiempo? Literalmente preso. Claro. Cámpora, que es lo más dramático, solo sale de la embajada una vez que se le detecta un cáncer terminal. Y a través de una negociación muy complicada que se reconstruye en el libro, la diplomacia mexicana rescata a Cámpora en noviembre del 79. Y o sea, en épocas de López Portillo todavía. Claro. Y Cámpora muere en diciembre del 80.
Y el hijo de Cámpora sale, le dan el salvoconducto con motivo de la muerte de su padre para asistir al funeral. Entonces, Cámpora estuvo 3 años y un poco más, el hijo 4 años y meses, y el último, que fue Juan Manuel Abal Medina, estuvo 6 años y 4 meses, y ese salvoconducto se consigue porque a los militares argentinos, como te recordarás, se les ocurrió declararle la guerra al Reino Unido. Al Reino Unido. En ese entonces, esa Argentina que había roto todos sus vínculos con América Latina, sale a América Latina, esos militares, a pedir solidaridad. Claro. En una guerra contra Estados Unidos y contra... Que no tenían ninguna cara. Exacto. Entonces, ese canciller comienza a solicitar apoyo, y en el marco de esos apoyos interamericanos, México termina negociando la salida de Abal Medina, que sale en mayo de 1982. ¡Qué barbaridad! Amigos, llámenos, pregúntenle a Pablo Yankelevich cosas sobre los exiliados argentinos. Los teléfonos son 01-800-670-1680 y 5604-8229 y 5604-7926. Con sus historiadores. 4:21, seguimos. ¿Ya voy? Ay, perdón, me descuadré un poco aquí con el productor. Bueno, Pablo, estos son como casos primigenios. ¿Qué pasa con el colectivo que empieza a salir? Porque además, bueno, hay historias desgarradoras que yo mismo conozco desde hace mucho tiempo. Antes del golpe, a inicios del golpe, empiezan a salir. ¿Cómo? Bueno, eso también es una cosa que es difícil, que está presente en el libro, y es bastante dramático, porque estas primeras salidas que hablábamos antes del golpe es gente por lo general de un marcado nivel profesional. Así es. Llegan figuras como, no sé, el profesor Rodolfo Puigros, que fue el rector de la Universidad de Buenos Aires, que se convertirá aquí en profesor de la Facultad de Ciencia Política. Llegan figuras importantes del psicoanálisis argentino, ciertos cabezas de grupos de esta profesión, llegan periodistas, es gente así como muy selecta, un grupo, yo diría, de no más de 100 personas. ¿Que salen por miedo? Bueno, de ellos unos 50 salen por embajada, es decir, se asilan en la embajada y salen con asilo diplomático. El primer asilado en la embajada fue en 1974, fue el profesor Rodolfo Puigros. Bien, otros salen por su cuenta, es decir, la situación está muy fea, hay vínculos con grupos profesionales en México, médicos, investigadores, científicos, llegan y más o menos se instalan. Algunos artistas, no sé si recordarás a Nacha Guevara, sí, por claro, ejemplo, llegan estos años, etc. Producido el golpe, aquello que despuntaba como una política terrorista organizada desde el Estado se sistematiza y la represión se generaliza hasta niveles... Ya con la inclusión, además de la AAA y de los sectores paramilitares, con los militares. Si las AAA se convierten ya en los famosos grupos de tareas de en los comandos civiles y policiales que coordina ya el propio ejército. Tú has entrevistado a muchísima gente y además tú eres partícipe de muchas cosas de este proceso histórico. ¿Qué ambiente se respiraba en ese momento por la gente? Sí, porque no sé, uno se imagina que se encerraban en casa, otros se imaginan que salían hacia las fronteras, qué sé yo, ¿no? Mira, las salidas son bajo formas muy, muy distintas. Hay gente que sale de manera legal del país, es decir, que sale con un pasaporte legal, se toma un avión y se dirige a México. Hay mucha gente que sale de manera
ilegal, es decir, bajo o con documentación falsa o sin documentación, saliendo a países fronterizos, fundamentalmente Brasil, y tratando de acogerse a algún tipo de protección de Naciones Unidas a través de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Brasil. Lo que se respira son atmósferas de terror, porque los propios aeropuertos están vigilados y las propias fronteras están vigiladas. Mucha gente cayó y fue asesinada en esos puntos fronterizos, ¿no? Entonces, un poco esas son las atmósferas. Las rutas de escape son muy, muy variadas. La manera de llegar a México, hay gente que llega directamente, hay gente que llega haciendo escalas, fundamentalmente Brasil, luego Venezuela, hay gente que se va a Europa y de Europa viene para México, ¿sí? Hay gente que se asila en otros países, es decir, argentinos que van y se asilan en Bolivia o se asilan en Perú, se asilan en la Embajada Mexicana en Lima o en el Río de Janeiro, etc., en el consulado del Río de Janeiro. Entonces, un poco esas son las atmósferas. Lo que se ve, para que te des una idea, y en esto los números sí nos ayudan mucho. Alrededor de 1970, según el censo de 1970, la colonia argentina en México registra unas 1.500 personas. Es una colonia en todo el pequeña, país. en todo el país. 1.500 argentinos viven. Solo en junio de 1976, en un mes, que son un par de meses después del golpe, llegan a México 800 argentinos. O sea que casi se duplica. Es decir, solo en un mes llega más del doble de lo que había históricamente, del stock que había. ¿Sí? Entonces, las series estadísticas nos permiten dibujar los flujos de llegada de esta gente, cuáles son los meses, cuáles son las cantidades y cuáles son los perfiles demográficos de estos argentinos que llegan. Y llega gente relativamente joven y jóvenes, gente, la gran mayoría en una banda de edad que corre de 19 a 40 años, que es una edad productiva y una edad reproductiva. Así es. De ahí una el buena crecimiento y expansión de los argentinos en México. O sea, aquí hay una comunidad de hijos del exilio, es decir, de mexicanos hijos del exilio. Claro. ¿Sí? Muy bien, Pablo, vamos a una pausa, Miguel Ángel. Así es, vamos a hacer una pausa. Seguimos en esta invitación, amigos y amigas, para que estén en contacto con nosotros al 5604-8229 y al 5604-7926. Seguimos con la pregunta, ¿sí, verdad? Sí, seguimos muy con bien, pues entonces... Ya un par de oyentes ya dijo, Ya dijo, muy bien, nos faltan entonces 3 llamaditas. Así que hay que responder a una sencilla pregunta que Pablo Serrano formulará en este momento, y hay 3 libros de Benito Juárez y Jesús González de Boris Rosén. La pregunta es, ¿quién era la presidenta de Argentina cuando el golpe militar de 1976? Así que en contacto con nosotros. Que nos digan el nombre nada más. El nombre nada más. 5604-8229, 5604-7926. Regresamos. Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Son las 4 de la tarde con 31, estamos de regreso aquí en su programa México y sus historiadores. Ahora los invitamos a escuchar a los autores de los expedientes digitales INERM. Hola, soy Carmen Saucedo Zarco y los invito a leer esta semana mi expediente digital, que trata sobre el lugar de nacimiento, así como la fecha de doña Josefa Ortiz.
Espero que les guste, ahí podrán encontrar imágenes, documentos e información que les será útil e interesante. Hola, soy Elsa Aguilar. Te invito a que leas mi expediente digital sobre las mujeres en la Revolución Mexicana. Conoce cómo participaron ellas, porque ellas también hicieron la revolución. Adelitas, soldaderas, enfermeras y todo ese mundo femenino que se vio envuelto en el movimiento armado. Bien, son las 4 de la tarde con 32 minutos, 4 con 32 minutos de regreso aquí en su programa México y sus historiadores, y les recordamos que los expedientes digitales se pueden leer en www.inerm.gov.mx, www.inehrm.gov.mx. Hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, estamos conversando con Pablo Yankelevich sobre su libro Ráfagas de un exilio. Así que adelante, Pablo Serrano Álvarez. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, antes de continuar, les avisamos que el próximo miércoles 10 va a haber un foro académico en el INERM sobre el tema de las mujeres insurgentes. Bueno, tenemos un cartelazo de mujeres que han trabajado a las mujeres de la independencia, como lo es Patricia Galeana, Natividad Gutiérrez y Carmen Saucedo, así es que va a estar muy interesante. Esto va a ser el miércoles 10 a las 18 horas. Y para el siguiente día 24, que también es miércoles, tendremos un foro dedicado a las mujeres en la Revolución Mexicana, también con un super cartel de ponentes como son Gabriela Cano, Angélica Vázquez del Mercado, entre otras. Así es que ya saben que si nos quieren acompañar allá en el INER con estos foros, adelante. Pablo, esta presidenta que heredó el poder de Juan Domingo Perón perdió el control, ¿no? Sí. Era una pelele de los peronistas. Es complicado. El movimiento peronista fue un movimiento sumamente heterogéneo, que hacia finales de los años 60 se radicaliza. Y en ese movimiento conviven, dicho de una manera muy burda, dos grandes vertientes. Una vertiente, dos grandes extremos. ¿Sí? Un extremo, yo diría, filofascista, de un nacionalismo fascistoide. Y un extremo, el otro extremo es un extremo de una izquierda peronista que decide convertir su proyecto o viabilizar su proyecto de construcción de una sociedad socialista a través de la guerrilla armada, urbana. El principal exponente, hubo distintos grupos guerrilleros, pero el principal exponente de este proyecto fueron esta experiencia que lideraron montoneros. Es decir, la presidencia de Cámpora, esta de la cual estamos hablando, es una presidencia que se vincula de una manera muy estrecha, Montoneros la vincula a su propia experiencia. Cuando muere el general Perón, lo que sucede es ya durante la presidencia de Perón, estos pocos meses antes de su muerte, Perón va marcando distancias de los sectores de la izquierda peronista. Se distancia de Montoneros, y Montoneros comienza a recrudecer acciones armadas contra personajes e instituciones de un gobierno presidido por Perón. Cuando Perón muere, el ascenso de esta derecha está liderada por esta persona que toma la presidencia. Y se desata una guerra a muerte entre la guerrilla peronista, Montoneros, y estas bandas paramilitares. Hay una espiral muy poderosa de violencia. Y a la vez hay otro grupo guerrillero de matriz marxista que vuelve a tomar las armas a partir de 1974, accionando contra el gobierno de Perón y luego contra el gobierno de su sucesora.
que es el Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces, en este gobierno, de estos meses de la sucesión de Perón, lo que se ve es un resurgir de la lucha guerrillera, ¿sí? Una violenta lucha de fracciones en el interior del peronismo, ¿sí? Que es una lucha muerta. Es una lucha muy antigua que se resolvía efectivamente a tiros, es decir, con la eliminación del enemigo. Y comienza, en el marco de esta guerra de guerrillas y sus respuestas, este gobierno que sucede a Perón instituye el estado de sitio y ordena al ejército, ¿sí?, intervenir en la represión a los movimientos guerrilleros. Bien. Y por eso luego en el exilio los montoneros caen acá en México. Exactamente. Es decir, el exilio mexicano mayoritariamente fue un exilio peronista y originalmente fue un exilio de matriz montonera. Pero el montonerismo comienza a desgranarse a partir de 1976, entonces empiezan a fracturar, etcétera. Uno de los grupos más importantes de asociación del exilio en México, una asociación que se llamó Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Argentino, COSPA, liderado por Rodolfo Puigros, este intelectual de primer orden, fue una organización vinculada centralmente a la estrategia montonera. Y la estrategia montonera era una estrategia que pensaba que la lucha continuaba en el exterior y que de hecho en el exterior había que prepararse para el retorno. Y México fue una base de operación de este grupo muy importante, con operaciones como las que en algún momento yo rescato en el libro, de intentos de la dictadura a través del envío de comandos militares para liquidar, asesinar a la dirigencia montonera en México. Esto, ¿y si lograron esos comandos? No lo lograron. Es una operación de contrainteligencia muy interesante que se llamó Operación México, y que yo en buena medida pude rescatar gracias a los papeles de la Dirección Federal de Seguridad. Que ahí están todos bien. Dirección Federal de Seguridad, que están en el Archivo General de la Nación, en la Galería 2 famosa, ¿verdad? Y que bueno, que es como una caja de Pandora que nos trae mucha información de este tipo de movimientos, ¿no? O sea, sí, son los seguimientos y las acciones de inteligencia de la policía mexicana vigilando grupos. En este caso, un grupo extranjero. ¿Y qué pasa en las relaciones diplomáticas entre México y Argentina? Bueno, esa es con este tema del exilio, porque los milicos o los militares pues odiarían, ¿no? Sí. Que se rescatara a los argentinos. Exactamente. Y bueno, las relaciones se mantienen casi en un nivel de semicongelación. Entre 1976 y 1983, México tuvo 6 embajadores en Buenos Aires. Pero estos 6 embajadores durante muchísimos tiempos ni siquiera estaban en Buenos Aires. Las relaciones estaban absolutamente enfriadas por el tema de los salvoconductos. Porque los militares prometían la entrega de los salvoconductos a estos 3 asilados y nunca los entregaron. Finalmente, el rescate de Cámpora fue un rescate dramático porque era un hombre que se estaba muriendo ahogado. Él tenía un tumor en la garganta y los militares le impedían asistencia médica. ¡Qué horror! Es decir, él iba a morir ahogado en la sede de la embajada. Entonces se tuvo que montar un operativo, primero una campaña humanitaria muy grande, se tuvo que montar un operativo en donde participó muy activamente la Cancillería mexicana, no solo su representación en Buenos Aires, para trasladar a Cámpora a un hospital bajo convenios o en respeto al convenio de Viena de extraterritorialidad, como si sectores de ese hospital estuvieran bajo soberanía mexicana. Es decir, se tuvo que hacer una intervención quirúrgica, se tuvo que negociar con los médicos, porque los jerarcas militares querían la absoluta seguridad
de que a Cámpora le quedaban días de vida. Con la seguridad de que le quedaban días de vida, recién entonces permitirían su salida. Se tuvo que negociar con los médicos, indicando que pusieran que la situación era extremadamente grave, que quedaban días de vida, y finalmente Cámpora salió, y como me dijo alguna vez un diplomático mexicano, dice, bueno, no obtuvimos el salvoconducto en tiempo como quisimos, pero sí conseguimos extenderle su vida 13 meses más. Bueno, y eso pasa con esos personajes, pero ¿había salvoconductos para otro tipo de gente? ¿Cómo se negociaban estos salvoconductos? Ese es el ¿En qué consistían? En la embajada mexicana en Buenos Aires se asilaron 67 personas. De esas 67, solo no se entregaron 3, que son estas 3 personas. El resto se asilaban. La embajada mexicana negociaba con la dictadura, sobre todo con su canciller, la entrega de salvoconductos. Se trataba de, en muchos casos, familiares de víctimas, es decir, una familia que habían asesinado a su padre, no personajes tan públicamente visibles como este expresidente, etcétera. Pero así todo, fíjate que es interesante, porque si tú comparas la experiencia, casi son coetáneos, la experiencia uruguaya, chilena y argentina. En el caso de Santiago de Chile, en 1973, entran a la embajada mexicana en Santiago casi 700 personas, y se crea prácticamente un puente aéreo entre Santiago y México. En Uruguay, a partir del 76, entran más o menos unos 400 uruguayos, y en Buenos Aires solo 67. Claro. Que es interesantísimo, porque todos los demás llegaron por otras vías. Exacto. ¿No? Exacto. Que eso es una característica, ¿no? Entonces, llegaron a México en buena medida como turistas. Claro. Migratoriamente como turistas. Entonces, salieron como pudieron, se documentaron como pudieron y entraron como turistas. Claro. Y hacer la vida, ¿no? Y a buscarse la vida, a pesar de que el origen de esa salida no fue un paseo de turista, no fue... es decir, a diferencia de la playa. A diferencia de la gente que salía vía embajadas, al llegar a México lo documentan automáticamente como asilado político. Claro. Pero la gente que llega por sus propios medios, migratoriamente, figuran como turistas. Claro. Bueno, y llega 1983, la caída de la dictadura, ¿y qué pasa con estos exiliados? Porque hasta la fecha siguen influyendo en la cultura, en la economía, en la sociedad mexicana, pero unos se fueron. Mira, yo el cálculo de salida no lo tengo porque no hay registro de salida. Es decir, hay registro de entrada y de documentación migratoria, pero si la gente se fue, el Instituto Nacional de Migración no tiene el registro de que se fue, porque incluso se fue con su propio documento migratorio. Entonces, yo tengo un cálculo sobre otras fuentes de una tasa de retorno de por lo menos un 75% de regreso. Es mucho, ¿no? Es mucho. Es decir, más o menos yo computé unos 5.000 argentinos en México, y por otro tipo de fuentes, en muchos casos hasta cualitativas, calculo que en un 70% se regresaron. Muchos otros, el otro tercio se queda, reside en México, pero luego se produce otro fenómeno interesante. Muchos de los que regresaron volvieron a México. ¿Sí? Esto es volviendo al principio de esta plática, de un México del cual no se pueden despedir. Eso es muy interesante. Y para allá iba la otra pregunta, esta famosa cultura ARC-MEX, pues viene de ahí y de los hijos, ¿no? Exactamente. Es decir, los hijos vivieron el exilio sin escogerlo, de rebote. Claro. De tal manera de que quizás los verdaderos Argelmex sean los hijos, es decir, aquellos que
nacieron aquí y sus padres los regresaron a un país que no era el suyo. Así es. ¿No? Y estos jóvenes, cuando crecieron, decidieron qué hacer con su vida. Muchos de ellos regresaron a su país en realidad. Así es. ¿No? Muchos otros se fueron a otros países. Lo interesante es de que esas rutas que traza el exilio son rutas que se siguen transitando. Así Es decir, no es algo que pasó y ya. Es decir, se siguen transitando porque gente que estuvo exiliada sigue viniendo a México de visita. Los vínculos siguen circulando. Son vínculos hoy de tipo cultural, intelectual, científico, que remiten en su origen a una relación tejida en un exilio. Claro. ¿No? ¿Qué pasó con Puigros? Pues fue profesor de la facultad, pero ¿siguió siendo activo en torno a los temas del exilio? No, mira, Puigros ya había estado exilado en México. Puigros es probablemente el exilado más de mayor edad. Puigros llega a México con 60 y pico de años. En un panorama en donde la gente mayor tenía 40 años, él ya había vivido en México en los años 60, exilado, trabajando en el periódico El Día, y aquí en México publicó uno de sus libros más importantes, que nosotros los historiadores lo hemos leído, pero la primera edición es mexicana, que es La España que descubrió el Nuevo Mundo. Bien, él se regresa a Argentina a finales de los 60, y cuando viene el golpe, cuando él es uno de los primeros condenados a muerte por la AAA, naturalmente él llama a la embajada mexicana y se asila en México. Le dan el asilo inmediatamente el embajador Celso Humberto Delgado, y a los pocos días sale al exilio. Llega a México y él ya tiene una red, que es la red de los años 60, y aparte él tiene una red intelectual. Esa red intelectual corre inclusive por el propio presidente Echeverría, por el futuro presidente López Portillo, porque ellos dos en los años 40, estos dos personajes, anduvieron por Buenos Aires en un recorrido estudiantil y fueron de alguna manera alumnos de Puigros. Entonces Puigros llega a México, se instala inmediatamente en las páginas internacionales del periódico El Día e inmediatamente es contratado por la Facultad de Ciencias Políticas. Él será, digamos, como una bisagra de gente que va llegando y él va ubicando laboralmente, profesionalmente, etc. Él lidera este sector del exilio vinculado a Montoneros, se convierte de alguna manera el intelectual más importante de este proyecto guerrillero, participa en distintas acciones políticas de esta organización en el exterior, y Puigros muere en el 80, muere en La Habana. Él había viajado a La Habana a una reunión y fallece en La Habana. Pero el sepelio es trasladado, el cuerpo aquí, el sepelio se hace en México en un acto enorme, y luego su cuerpo, ya durante la democracia en Argentina, será repatriado allá. Es decir, Puigros es uno de los muertos del exilio. Claro. Es decir, es uno de los que... Y con un liderazgo impresionante. Impresionante. Puigros tiene más de 20 libros publicados, es un historiador muy, muy reconocido, pero con una apuesta política que fue esta apuesta guerrillera. Muy radical, además. Sí, pero independientemente de ello, independientemente de esta apuesta política, fue un personaje sumamente respetado. De una autoridad no solo académica, sino de una enorme autoridad moral. Así es. ¿Sí? Era como decir el patriarca del exilio. Bueno, ¿y los montoneros regresan?
¿O se quedan, se No, asesinan? no. Montoneros se va disgregando y prácticamente desaparece mucho antes de que la dictadura desaparezca. Montoneros se va disgregando porque hay una estrategia a partir del año de 1976 absolutamente militarista, de una idea de que era posible derrotar al ejército en el plano militar. A diferencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, que fue descabezado en Argentina, Montonero, la dirigencia Montonero se exilia, sale al exterior. Esto le permite tener una visibilidad internacional muy notable, y una imagen agigantada de un poder que no tenían. Y finalmente sus adherentes y militantes se van separando y hay un intento que se llamó la contraofensiva, un intento de regresar a la Argentina a conducir esta guerra revolucionaria en el año 79. Empiezan a regresar comandos y es, digamos, el acto más suicida que cometen, porque buena parte de esta gente que regresa es asesinada. A partir de esta crisis, Montonero se fractura en distintas versiones y desaparece. Como tal, desaparece al año 83, a la hora del retorno al orden constitucional. Como tal, la organización desapareció. Bueno, y quedó esta identidad del exilio. ¿Todavía se mantiene en lugares como Buenos Aires, como Córdoba? Mira, yo diría que no. No y sí. Yo diría de que en los primeros años del desexilio, es decir, el retorno comienza en el 83, diría que hasta finales de los 80, buena parte de las redes de apoyo, solidaridad, búsqueda de empleos allá a la hora del regreso, corren en buena medida por la gente que estuvo exilada en México, es decir, y se agrupan como tales y reconstruyen espacios asociativos formidables. Se funda una librería Gandhi en plena calle Corrientes, ¿no? Como a manera de espejo de la librería Gandhi de acá. Este mismo libro se va a publicar en el Fondo de Cultura Económica de Argentina. Yo diría que en los primeros tiempos del desexilio sí, pero como tú decías hace un ratito, son las generaciones de jóvenes que pasaron su primera infancia en México, o que nacieron directamente aquí, digamos que su primera sociabilidad es auténticamente mexicana. Yo creo que ahí sí la identidad argelmex continúa, no ya en la de sus padres. Lo que sucede es que esos jóvenes hoy tienen la edad que tenían sus padres cuando se exiliaron. Claro. ¿No? Está interesante. Pablo, y me trajiste un nuevo libro que se llama Nación y Extranjería. Bueno, quiero decirles que Ráfagas del Exilio lo publicó el Colegio de México, está disponible en todas las librerías. Léalo, es una pieza bastante interesante para entender a los argentinos en México. Pero ahora me traes otro libro que se llama Nación y Extranjería. ¿De qué trata este libro? Mira, esto es una compilación. Eso es una compilación, es el resultado de un proyecto de investigación financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es una publicación que hicimos con la UNAM y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es una compilación de ensayos de distintos integrantes del proyecto que tienen que ver con una reflexión y una investigación en torno a cómo fueron diseñadas en México las políticas migratorias hasta la Segunda Guerra Mundial, tratando de observar ciertas paradojas, ciertas ambigüedades y ciertas cosas sorprendentes. Por ejemplo, preguntas como ¿cuáles son los motivos que orillan a un país como México, con una tradición, con una experiencia migratoria que cuantitativamente es inexistente? Son muy poquitos los extranjeros que viven en México. Según el censo del 2000 son menos de 500,000 en un país de 100 millones de habitantes. ¿Por qué razón, si son tan pocos, la legislación migratoria es tan restrictiva? Porque lo lógico sería que vamos a restringir allí donde vienen muchos. Entonces,
es como un buceo en los orígenes de estas políticas restrictivas, tratando de mostrar el parecido de estas políticas con el de otras naciones de América Latina y tratando de mostrar la excepcionalidad de México frente a otras naciones de América Latina. Dos cosas como excepcionalidad. La primera, que la vivimos hasta la fecha y la seguiremos viviendo, que es el rostro de México como país de emigración, de gente que se está yendo permanentemente a los Estados Unidos, ¿sí? Y de gente que viene de casi todo el mundo, no para vivir en México, sino para pasar ilegalmente a los Estados Unidos. Y la otra gran excepción es que, a pesar de todas estas restricciones migratorias, México, toda la legislación migratoria, siempre ha tenido un capítulo atento a los exilios políticos. Es decir, se podrían restringir nacionalidades, profesiones, etcétera, pero con una sola excepción. Si eras perseguido político, eras bienvenido a tu país. Muchas gracias, Pablo Yankelevich, te agradezco. Gracias a don Fernando Román y a don Félix Zurita que nos llamaron para comentar las cosas. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, nos vamos. Bueno, pues aquí la lista de los que contestaron bien, los que respondieron bien son José Chávez Manso, Fernando Román, Félix Zurita, Hugo Ortiz y Gustavo Munguía. Es efectivamente Isabel Martínez de Perón, que todavía vive, por cierto, en Madrid. Los que contestaron mal, pues es Josefina Cruz y Elsa Martínez, y como premio de consolación, bueno, le dan las loterías. Es que se tiende a confundir a Isabelita, que es la personaje de la cual hablamos aquí, con Evita Perón, que es de un periodo anterior y que fue la segunda mujer de Perón, ¿verdad? Pues bien, llegamos a la parte final, pásenla bien, los invitamos para que pasen a recoger sus regalos allá en Plaza del Carmen 27 en horarios de oficina. Y pues a nombre de todo el equipo, muchas gracias. Producción 660 Radio Ciudadana, enlace y coordinación del INERM, Salvador Castro, Manuel Compatitla, quien está ahí en el control máster musical y guitarra. Buenas tardes. El exilio argentino en México. Se trata de una exploración sobre diversos temas derivados del encuentro entre mexicanos y argentinos. Se estudia el destierro en su dimensión cuantitativa, reconstruyendo los perfiles sociodemográficos de millares de argentinos que escaparon de la represión y los crímenes perpetrados por los militares. Nuestro invitado, Pablo Yankelevich, es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, es profesor investigador de tiempo completo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Se ha especializado en historia en las relaciones internacionales de México durante la Revolución Mexicana y en la historia política e intelectual latinoamericana del siglo XX. Es autor de diversos libros, entre los que destacan Miradas Australes, Propaganda, Cabildeo y Proyección de la Revolución Mexicana en el Río de la Plata, la Revolución Mexicana en América Latina, Intereses Políticos e Itinerarios Intelectuales, y también Ráfagas de un Exilio, Argentinos en México, 1974-1983. Y muy bien, amigos y amigas, los invitamos para que estén en contacto con nosotros, nos hagan llegar sus comentarios a los teléfonos 5604-82. Efectivamente así lo ha sido. En México ha sido territorio de asilo, de refugio, de una gran cantidad de perseguidos de una buena cantidad de países en el mundo. Así es. Sin embargo, hay en el territorio de la historiografía, lo que hay es una enorme producción, muy justificada, en torno a uno de esos exilios, que es el exilio republicano español, que es el más conocido de todos, yo diría el más importante de todos, por la duración, por la cantidad de gente que vivió en México, por el impacto, por las inserciones de estos exilados en distintos ámbitos, etc. Pero hubo muchos otros, desde exilios, diría yo, prácticamente desconocidos, exilios de norteamericanos en México, ¿sí? Exilios, por supuesto, de guatemaltecos, centroamericanos, franceses, alemanes, austríacos, chilenos, uruguayos, brasileños, etc. Bien, entonces, este libro se inserta en ese campo de estudios, que es un campo de estudios en torno
Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Buenas tardes, amigos y amigas. Les saluda Miguel Ángel Chávez Morales a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Hoy en México y sus historiadores nos acompaña Pablo Serrano Álvarez, a quien saludo con mucho gusto. Pablo. Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Qué gusto. Y hoy nos acompaña también el doctor Pablo Yankelevich, amigo entrañable del INERM, para conversar de su más reciente libro, Ráfagas de un exilio. A propósito de este tema, se dice que Argentina vive una explosión de memorias y el exilio no ha escapado a este deber de recordar y reconstruir la suerte corrida por aquellos que optaron por salir del país, escapando de la muerte, la tortura o la cárcel. Este libro examina la historia del 29, 5604, 79, 26 y también la línea sin costo, el 01-800 670 16 80. Y bueno, además podrán ustedes ganar hoy uno de los 5 libros de Benito Juárez y Jesús González de Boris Rosen, si nos responden a una sencilla pregunta que formulará Pablo Serrano Álvarez. Así que bueno, pues comenzamos. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Pablo Yankelevich. Bueno, la pregunta es el nombre de la presidenta argentina que fue derrocada en 1976 con un golpe militar. Entonces, a los que respondan ese nombre, pues se llevarán estos libros, ¿verdad? Pablo, de nuevo aquí en México sus historiadores, me da gusto que vengas para presentar este libro de la historia del exilio argentino en México, 1974-1983. ¿Qué significado tiene el estudio del exilio argentino en México? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto volver a ver a Miguel Ángel y a ti, Pablo, muy buenos amigos. Mira, en realidad se dice, y es a México como territorio de refugio de perseguidos políticos. Y en este caso, creo haber concluido un libro que gira en torno a la historia del exilio argentino que vivió en México entre 1974 y 1983, cuando por un lado se produce una escalada de violencia política inusitada en Argentina a partir de 1974, que es cuando muere el general Perón, y es sucedido por una persona, que no puedo decir porque tú acabas de hacer la pregunta, y el golpe se produce en el 76 y la restauración del gobierno, un gobierno constitucional, se da en el año 83. Entonces es un exilio que corre a lo largo de 9 años. Pero además es un exilio generalizado en América Latina, porque unos se van a Venezuela, otros se van a otros sitios, pero el exilio en México adquiere un significado fundamental por la influencia en la cultura, en la economía,